Pues eso, hay que construir, es como un puzzle, ¿no? Igual que para consultar, por ejemplo, qué le falta a este sector, ¿no? Normalmente hacemos lo mismo. Antes de seguir construyendo, hay otras cosas en las que uno tiene que estar pendiente, porque ya está empezando a pasar los años. Estamos a julio del 51. Esta cosita de aquí se llaman los libros. Gráficas, mira. Población, industria. Este es nuestro pueblo vecino. Ordenanzas municipales. Vamos a ver las gráficas, a ver qué nos dicen las gráficas. Vale. No, ese no es importante. Este es más bien de confundirte. Hay unas cosas que se llaman los libros. No, ese es para grabar. Este creo que es. ¿Qué es eso? No. No me acuerdo para qué es eso. Ey, vamos a opciones. Este es de opciones del juego. Suscripción la vamos a quitar porque nos distrae. Efectos de sonido, sí. No desastres, correcto. No desastres. Vale. Vale. Sigo hablando. Entonces tenemos los libros, hay que buscar. Porque los libros son importantes también. Sí, esa es construcción, esta es la oficina. Tiene que ser aquí, a ver, población. Industria son los libros. Nos vamos a industria. Y esto hay que tenerlo en cuenta cada año. ¿Por qué? Porque este es el trabajo que tiene la gente. Y nosotros podemos subir los impuestos para ganar un poquito más de dinero, ¿no? Está por defecto al 7%. Entonces, yo tengo una teoría, o nuevamente aquí cada quien puede jugar como quiera, ¿no? Hacer lo que quiera con su ciudad. Pero si tú tienes una gráfica más o menos como esta, puedes cobrarle más impuestos a los que trabajan más, a los que tienen mejores trabajos, digamos. Y a los que tienen menos trabajo o menos categorías se les cobra menos impuestos para crear un balance también en a quién vamos a cobrar, ¿no? Entonces, guiados por esto, yo normalmente le hubiera puesto una FIS o algo, ¿no? Pero vamos a decirlo hacia el cálculo. Y dice acero, le vamos a poner 13. Textiles está casi a la mitad, 8. Petroquímica, ahí dice trabajo de distribución y demanda. Aquí hay mucho trabajo, entonces a este le podemos meter sin miedo 16. Comida, como ven hay poca comida, pues lo bajamos incluso. Podemos bajarle a 4. A 4 lo voy a bajar. Construcción, 10 puede ser. Automotiva hay mucho. Le vamos a meter 16 también. Tecnología aeroespacial. Hay poco también. 7. 6 vamos a ponerle. Finanzas 6 también. Media 4. ¿Ve? Entonces tú miras cómo está tus otros y ya lo vas igualando, ¿no? 4. Y este 6. ¿Ve? Se parece un poquito a lo que acabo de decir, ¿verdad? Ok. Esto hay que controlarlo cada año. Porque no es que cambie radicalmente, pero cambia. Porque de acuerdo a la gente que viene, el negocio que se hace con los pueblos vecinos y tal, ¿no? Entonces ya está modificado. Un botón, no me acuerdo cuál es, para salir. Y ya está. Modificado. Hay ordenanzas municipales. Nos vamos a entrar a eso también, porque aquí también se saca dinero. Dice... Aquí podemos elegir qué queremos. Estos son servicios para la ciudad. Esto lo que hacen es que nos quitan dinero, pero en teoría hace que la gente sea más lista. Finanzas, vamos a entrar en finanzas. 1% de impuestos a no sé qué. 1% de impuestos a no sé cuánto. Que ni tengo ni idea de qué es. Aquí vamos a legalizar las apuestas para llevarnos una tajada. A ver, todos esos números son a nuestro favor. Incluso podemos sancionar el parking ilegal, dice aquí. O sea, las multas, ¿no?
Pero no, a veces si abusamos de la gente, nuestra popularidad puede bajar y por eso yo tengo la teoría de no castigarles tanto, ¿no? Somos un pueblo chiquito todavía. A lo mejor lo hagamos esto cuando seamos un pueblo más grande, ¿no? Porque nuestra intención también es que crezca la población, que vean que nuestra ciudad es muy bonita, que vengan. Y entonces cuando más gente significa más trabajo, ¿no? O sea, van casi de la mano. Modificamos eso. ¿Cómo se sale? Ya está. Tenemos $154, estimado 51 cada año. Volvemos. Abril del 51. Ahora sí que nos vamos a dar una vuelta por el mapa. Porque los nombres de los barrios no son importantes, pero sí tenemos que memorizar un poco dónde está cada cosa, ¿no? Water is insufficient. Nos piden que no tienen agua la gente. Bueno, vamos a pasar de eso de momento, ¿vale? Demos una vuelta. ¿Qué hay en el pueblo? Con el cursor vemos, vamos recorriendo. Aquí no hay nada, ¿ve? Está totalmente desértico. Ah, no, ya, de hecho ya no se mueve más. Ya no quiere subir más porque ya no hay nada arriba, dice. Ahí está el aeropuerto, ya está empezando a salir. Bien, septiembre del 51. Ah, está otro sector. Si recordamos bien, esto lo hemos visto como un sector industrial que está cerca al lago, ¿no? Y también se ve una carretera más grande, ¿no? Que conecta al pueblo vecino, si recuerdo bien. Una carretera, una autovía, ¿no? Ahí termina el mapa y aquí hay una pequeña población. Bueno, vamos a seguir explorando. Seguimos explorando. Lo hemos visto en el minimapa, pero verlo así también es interesante, ¿no? El comercio está bajito, habría que incrementar el comercio. Ahora vamos a verlo. Por aquí igual hay una zona desértica, vacía, ¿no? Arbolitos y tal. Más aquí abajo, ahí termina el mapa. Aquí termina el mapa. O sea que no podemos construir donde nos dé la gana, ¿vale? Porque si construimos hemos tirado el dinero y ahí vamos a perder. la desota está grande. Podemos ser muy crueles, ¿no? Y hacer que nuestra ciudad sufra también, ¿no? Si nos frustramos tanto. Pero como hoy día estamos de buenas, pues vamos a construir lo mejor posible, ¿no? Nos vamos a esforzar. Septiembre del 51. Bien, aquello ya está empezando a salir, como pueden ver. Pero eso no tenemos nosotros por qué esperar a que termine. Y nosotros podemos construir si queremos, donde queremos, cuando queremos, ¿no? Ya que somos los alcaldes. Vamos a aliarnos aquí abajo. Este sector me gustaba mucho, porque todavía lo recuerdo bien. Los otros sectores son más difíciles, pero este sector es un poquito más fácil de construir. Ya está el aeropuerto, nos vamos a zoom. Ah, mira, podemos incluso girarlo, mira. Para tener mejor perspectiva a la hora de construir, mira. Girar. Lo giramos otra vez. Estamos en el mismo sector, pero nos muestra desde otro ángulo. Qué juego para más antiguo, ¿no? Pero ya ves, estos juegos son los que te volvían duro. Yo nunca he jugado esto, lo he conocido de hecho hace 2 años. O 1 creo. O menos de 1 año que lo conozco. No hay suficiente agua. Vale, bueno. Hemos vuelto a la posición original. Para construir nos podemos guiar, como dije en el anterior video, mirando el minimapa. En el minimapa, aquí creo que recuerda lo último que hemos hecho, ¿ve? Ahí está. O sea que está ahorita mismo el minimapa en zonas. Como podemos ver, lo que hemos construido ya está registrado ahí, ¿ve? Ahora está como zona comercial y zona industrial, junto a la población. Pero ¿cómo podemos saber si eso está bien? Pues con la chuleta dijimos que por cada 4 de población tendrían que haber 2 de comercio y 1.5 de tecnología. Entonces no vamos a matarnos mucho la cabeza, no vamos a hacer un cálculo simplemente, ¿no? Allí
digamos que hubieran 4 de población, entonces necesitan 2 de tecnología y 1.5 de, perdón, 2 de comercio y 1.5 de tecnología. Ahí solamente habría uno de comercio, falta otro de comercio. Y hay uno de tecnología, falta media de tecnología, ¿vale? Al cálculo nomás. Pero antes de igualarlo, vamos a hacer una cosa completamente nueva. Vamos a empezar desde cero. Un nuevo vacío, digamos. Y nos vamos a guiar por la chuleta. Ahí está, ya salió el primer avión. Entonces, vamos a agarrar. Ahora sí que vamos a grabar, ¿eh? Porque no me quiero equivocar. 0-1 va a ser. Antes de construir siempre hacía esto. ¿Por qué? Porque si pones una cosa en donde no estaba planificado, rehacer no es un rollo. Mejor grabamos y cargamos el juego, ya está. Vamos a colocar, hemos dicho, si hay población, necesita, hemos dicho, a ver la chuleta, si hay población, si hay 2 de población, 2 de población necesitan 1 de comercio y 1,5 de tecnología. Vale, nos vamos a Zoom. Ahora, hay población, entonces, no es para pensar, no es fácil. 2 de población requieren 1 de comercio. Vamos a comenzar con el comercio. Comercio pesado. Yo me entiendo, ¿vale? Vamos a igualarlo con el camino. Y hemos dicho 6, 4, 5, 6. A este lado 6 también. 4, 5, 6. Eso viene a ser 1. Eso viene a ser 1 de comercio. Vale. 2 de población. 2 de población. 1 de comercio. Y 75 de tecnología. Tecnología. Aquí lo vamos a hacer la tecnología. 75. ¿Cómo sería 75? 2 directamente, ¿no? Vamos a industrial. Ahora sí va a ser industrial. Podemos hacerlo más rápido, pero susceptibles a equivocarnos también. Por eso he grabado. Ahí está. 2 de población, 1 de comercio, 1 de tecnología. No nos comemos más la cabeza. De momento vamos a hacer eso. O incluso si recuerdo bien, no te lo dice el juego otra vez, ¿vale? Pero tienes que suponer que necesitan trabajadores, pero también necesitan jefes. Entonces la zona industrial, perdón, la zona residencial vienen a ser los jefes, pues. Entonces hay que hacer, aquí lo vamos a poner junto a la zona comercial, porque son jefes, no son gente que tiene dinero. Entonces la vamos a poner a su lado, jefes. Y los jefes tienen trabajadores. Zona, ¿cómo podríamos llamarle? Ahí, 6 y 6, vale. Esos son vacíos bajos. No son vacíos bajos, no son a donde viven los trabajadores, pues, ¿no? Ah, mira. Vale, vamos a hacer una cosa. Ahí hay bastante, estamos aumentando población, ¿no? Aquí para que quede bien cuadradito, porque al hacer esto estamos igualando las cosas, ¿no? 2 zonas de trabajadores, 1 de jefes, una zona comercial, una zona industrial. Vamos a hacer comercio pesado también, así.
Ujú. Y vamos a hacer tecnología ligera. Sí, tecnología ligera. O sea, industria ligera, ¿no? Ahí está. Así es como lo hago yo, porque pienso que es más cómodo. Ya hemos hecho la chuleta. Nuevamente vamos a mostrar la chuleta para que se entienda. El que entiende, entendió, ¿no? Cumple lo que dice la chuleta. Hay 3 sectores de población más lo que ya está construido, entonces son 4. Me pide 2 zonas comerciales. Hay 1,5 comercial. Y 1,5 de tecnología. Hay 1,5 de tecnología. Si falla un poquito tampoco pasa nada, ¿no? Entonces está bien. En teoría está bien. Vamos a agarrar el camino y empezamos de nuevo. Camino. Ay, camino. Ay, tendría que haber grabado. Vamos a grabar. Vamos a grabar porque no me quiero volver loco más de lo que ya estoy. Ay, arriba, así. Ya les digo, este juego no es para jugarlo en 10 minutos. No. Esta prensa fue una cuarentena. Así, eso es. Ahí está. A ver si me deja engancharlo de aquí. Ah, ya, no me dejó. Ahí. Y ahí. Ese es, ya está completado. Nos vamos más aquí. Ah, he cometido un pequeñísimo error. Ya ves, no lo voy a rehacer, pero ahora les voy a explicar en qué me he equivocado. Verán, aparte de tener en cuenta la chuleta de que hemos dicho, también hay que tener en cuenta el área que tienen que tener servicios. ¿Qué son los servicios? Estaciones de policía, estaciones de bomberos, escuelas, universidad, tal, ¿no? Eso tiene que estar en medio. O sea, si recordamos bien, aquí más o menos como yo lo había hecho hasta el principio, ¿no? Aquí tenemos, ahí está, ¿no? Los servicios, estación de policía, estación de bomberos, escuela y un parque. Pero esos son para la gente que vive allí, ¿no? Entonces si aquí creamos una nueva urbanización, estos tienen que tener sus propios servicios, ¿vale? Lo vamos a solucionar de la siguiente manera. Vamos a utilizar este sector y lo vamos a ver, vamos a utilizar este sector y lo vamos a poner ahí los servicios. Y lo vamos a solucionar así, ¿no? Seguimos con el asunto. Tararán, tarán, tarán. ¿Dónde están? Estamos con los caminos. Derecho. Derecho. Es un poquito lógico, ¿no? Si hay servicios allá y si yo pusiera servicios aquí, están muy cerca los unos de los otros. Entonces, esta parte de la gente que vive por este lado quedan desprotegidos de alguna manera, ¿no? Sin servicios. Entonces, por eso es que estoy pensando para solucionarlo, voy a construirlo aquí. Comenzamos. Estación de policía. Estación de bomberos. Ay. Un parque para que la gente juegue y tal. Hay más cosas como pueden ver, pero estas cosas no hacen diferencia y cuestan más, mira. Un zoológico cuesta 3,000, un estadio cuesta 5,000, una marina cuesta 1,000, un parque pequeño cuesta 20, pero el parque pequeño no hace nada, entonces son 20 al agua, ¿no? Hay que invertir, sí o sí, según yo, un parque grande, 150 es un precio razonable. Y en teoría la gente está un poquito más feliz. Y ahora lo que necesitan es escuela para los niños, no es ahí. Aquí se puede construir una universidad, pero la universidad es para un pueblo más grande, ¿no? Igual estas cosas, museo, biblioteca podríamos construir. 500. Vamos a construir una biblioteca, ¿por qué no? Es más pequeñito. Vale. Me gusta la idea de tener una biblioteca. Vamos a construir la escuela, que sí o sí hay que construir la escuela, ¿eh?
porque si no la gente te linchan. ¿Qué pasa? Que ahora este edificio queda más allá, ¿no? Entonces le aumentamos camino y solucionado. No, hay que tener alma de ingeniero para este, ¿eh? Ahí. Listo, ya tienen acceso todos. ¿Qué falta? Pues poder. Oh, ya ves, aquí hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Esta es una de las cosas más interesantes del juego este. Que si tú sobrecargas la electricidad a todos los lugares, pues la planta de electricidad explota. Literalmente. Vamos a grabar otra vez. Hay que ser medio paranoicos últimamente. 01. Vale. Vamos a mostrar la planta. ¿Dónde está la electricidad? Este es un pueblo pequeño, pero si aumentamos territorio, aumentamos todo, obviamente, igual que en la vida real, necesita más energía. Oye, nuestro aeropuerto no está funcionando. Bueno, sí está funcionando. No le vamos a poner atención. Yo recuerdo que tardaba 2 años. No, ya pasaron 2 años. Noviembre del 52. Ahí está nuestra planta de electricidad, ¿ve? Es eso. Es una potente, pero no la podemos recargar, es un riesgo, ¿vale? Entonces, para que todo el pueblo tenga electricidad, necesitamos otra planta de electricidad, una nueva. Aquí también hay otra, mira. Esa es otra planta de electricidad. Entonces este pueblo tiene 2 plantas. Y curiosamente esa está mal construida. A lo mejor por eso estaban descontentos también la gente. No te dejan construir así en medio de la población. Tienes que construirlo en un lugar más alejado. Por eso están estos sectores desérticos, ¿no? Y tú construyes aquí una planta. Y hay de varias clases. Nos vamos a electricidad y plantas de poder, dice, ¿no? Las plantas eléctricas. Dice, hay una que se llama coal que cuesta 4000. Una hidroeléctrica que no vale para nada. La que acabamos de ver que cuesta 6600. Es la más óptima. Incluso te dan detalles, mira. Dice salida de 200 megas, cool power, contamina el aire un poquito, pero la energía es buena, dice. La hidroeléctrica produce 20. La que acabamos de ver produce 220 megabytes, genera electricidad por quemar aceite. Es contaminante, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Dice, ¿no? Y esta es la que nos mostraron un día, ¿no? Una chapuza, una planta eléctrica chinita, ¿no? 50 megas, utiliza gas natural, no es contaminante y tal, pero son $2000 que vamos a tirar al agua, ¿no? Entonces, por mi experiencia de haber sido alcalde en 30 pueblos, yo recomiendo altamente adquirir la planta de electricidad de aceite, que cuesta 6600. Es la más cara, pero también tiene más capacidad, ¿no? Puede agasar más población, no puede sostener a más población. Y nos va a ayudar a no explotar el pueblo. Miren cómo nuestras barras ya se están mejorando, ¿eh? El comercio ya está casi igual, la industria va bien, la población va bien. Entonces, aquí vamos a elegir poner nuestra planta aquí mismo. Tiene que estar así alejadito del todo. Bien, ahora vamos a cables de electricidad. Sacamos los cables de aquí, pero antes de conectarlo, vamos a crear las redes, porque yo me he acostumbrado a hacerlo así. Por ejemplo, de aquí puede ser aquí puede ser. Vamos a crear las redes primero, así. Mantener presionado el botón y hasta donde queremos construir, hasta aquí. Eso es todo lo que hemos hecho, ¿no? Ahí están los cables. Y aquí vamos repartiendo más cables. Chuk. Si hay un electricista viendo este video, por favor que me diga si existe una mejor forma de construir esto, porque yo no tengo ni idea. Ahí está un cablecito aquí. Aquí. Pienso que hago una instalación más o menos decente, ¿no? Para no haber estudiado. Aquí, otro cablecito aquí. Y
Aquí hay que tener en cuenta fucking todo, ¿eh? Han sacado mejores versiones del SimCity que dice que son más jugables, más divertidas. Bueno, yo no las conozco, pero pienso que seguramente sí. Los primeros juegos siempre van a ser más rudos, ¿no? Tener en cuenta esto, hay un árbol ahí. Y si hay un árbol es un estorbo, ¿no? Lógicamente. Entonces tenemos que talarlo. Y como no pasa por los cables de electricidad como en el caso anterior, vamos a utilizar la excavadora sí o sí, ¿no? La excavadora nos cobra $1 por limpiar ese árbol. Limpiar. De hecho, con la excavadora podemos romper todo, el camino, la electricidad, cualquier cosa. Por eso hay que tener cuidado a la hora de demoler. Y por eso uno está paranoicamente grabando todo el rato, ¿no? No sea que se me vaya la olla. Ahí vamos a darle al árbol. Y ya está, ya lo ha limpiado. Entonces este sector está casi listo. Le falta conectar la electricidad. Volvemos a cables de electricidad. Y vamos buscando la planta, que todavía no está conectada. La planta está aquí. Entonces sacamos cable. Los servicios también no están conectados, ¿eh? Los servicios también necesitan electricidad. Puta, no, hay que pensar todo. Hemos dicho todo. Hasta ahí. Ahora lo conectamos toda la planta. No, de esta forma pienso que uno es menos lioso, ¿no? Y en teoría, listo. Enero del 53. Ahí tenemos lo que nos queda en las arcas del Estado, ¿no? Este sector está bien. Pese a que está así, yo sé que está bien, ¿no? Entonces ya lo dejamos. Hemos terminado los trabajos por aquí. Vamos a subir. Bueno, vamos a seguir explicando más cosas. El juego se complica. Si no piensan que ya es complicado hasta ahora, tendría que haber hecho incluso más cosas, ¿vale? Porque uno te da la velocidad del tiempo. Creo que son 20 minutos por año o algo por ahí. Entonces tú puedes manejar muchas cosas a la vez, ¿no? Me he olvidado de los libros, ¿ve? Completamente me he olvidado de los libros. Industria. Esto hay que estar controlando, hemos dicho. A ver. 13 está bien. 8. ¿No ve? Ha cambiado un poquito. Esto. 8, ¿no? Vale. Entonces, todos los que estén como le vamos a poner a 8. Parece que nos va a perjudicar, pero de hecho nos va a ayudar porque la gente le va a gustar que somos medio justos a la hora de cobrar impuestos y se van a animar a venir aquí, ¿no? Más gente significa más trabajo significa mejor ciudad, ¿no? 6%. Vamos a subirle al 10. Ya ni leemos lo que son, ¿vale? Yo lo que hago es mirar las gráficas y ya voy comparando. Mira, la automotriz está a tope. 16. El acero. Vamos a mantenerlo a 13. Vamos a procurar ser ahorrativos. Listo. Ese es el asunto de los libros. Pero había otra cosa que iba a decirles. Que madre mía, no podían hacerlo más difícil esta cosa. Tú dices, bueno, ya tengo dominado todo eso, están los servicios, hay que construir en todo, la gente debería estar contenta. Pero nunca te hubieras imaginado que tienes que, como alcalde, tío, tienes que meterte a las cloacas para hacer feliz a la mugre gente. Mira, ahí hay una cloaca, ¿no? Te entras allí y dice, zonas. ¿Qué será eso, no? A ver. Mira, yo no sabía eso. Puedes verlo así por zonas también en cámara normal. Para no liarse, ¿no? Yo no sabía eso, mira, a ver. Acabo de descubrirlo. Sin los caminos puedes verlo. Mira, a ver. Yo sabía que te podías entrar a las cloacas, pero no sabía eso. Bueno, esto sí es obligatorio. En teoría, el juego no sé si está bien terminado, porque yo he hecho esto también y tampoco me han hecho valer.
Underground significa las cloacas. Te entras y puedes ver la ciudad por debajo, tío. Flipa, tío. ¿Para qué sirve esto? Ahora sí que cuando yo llegué a este punto y quise tirar el juego por la borda, porque ¿qué digo? ¿Qué hay que hacer con esto? Digo, ¿no? Estás mirando la ciudad desde abajo. Lo que has construido, lo que acabamos de construir es eso. Esto es lo que está aquí. El aeropuerto está ahí también. Esta zona, mira, aquí nos faltan muchas cosas por hacer, ¿no? Estamos al año 53, marzo del 53. Y dices, te pones a pensar para ti, ¿no? ¿Qué hay que hacer ahora entonces, no? Suponiendo que ya has hecho todo, ¿no? Porque ya, repito, yo he perdido mucho tiempo explicando cada cosa, ¿no? Pero a estas alturas tú ya habrías hecho muchas cosas, ¿no? Construir muchos edificios, mucha estructura, muchas zonas. Y el día en que te enteres que te puedes meter a las cloacas, miras esto, pues, y te quedas rayado. ¿Qué hay que hacer aquí? No, es obvio que hay que hacer algo, pero ¿cómo? ¿O qué? ¿Por qué? Gracias a Dios vivimos en la época de internet y hay cosas que te explican, ¿no? De qué hay que hacer aquí, ¿no? Hay un río ahí. Entonces hay una pequeña pista. A ver, les dejo a ustedes. ¿Qué le puede faltar a mi ciudad? Vamos a darle 5 segundos para que lo piensen. Está bonito, ¿no? Pero le falta algo. Así es. Si se han dado cuenta, mi pueblo no tiene agua. O sea que, ya ve, water is insufficient. Todo el rato me lo han estado diciendo. El pueblo no tiene agua. Imagínense, tenían que ir hasta el río en cubos para que el pueblo siga funcionando, pese a que tienen centros comerciales. Todo totalmente ilógico, ¿no? Tienen vías férreas, tienen electricidad, plantas de energía, pero no tienen agua. Yo pienso que si van a hacer una ciudad, lo primero que tendrían que poner son las tuberías, ¿no? Y que haya agua para todos. Bueno, cosas del juego. Entonces, lo que yo había aprendido es que podemos hacer dos cosas, ¿no? Empezar a crear aquí plantas de agua y sacar el agua del río, que creo que es lo que vamos a hacer. Ese sector. Aquí también hay otro sector que también cruza el río. Y de ahí también he sacado el agua. De aquí. Water insufficient. De aquí para empezar a repartir. Pero no sé si el juego está mal hecho o es que será algo que no hago bien. Que uno pensaría, bueno, sacas la planta de agua y empiezan a tener agua a la gente, ¿no? Pero no les llega a todos, hay un límite. Pese a que el agua sale del río, no les llega a todos y eso es bien raro. Y lo he tratado de todas las maneras y no hay manera. Vamos a sacar agua y así vamos a ver si esta vez nos va mejor. Grabamos.